Un saludo a todos los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca en este último lunes de enero, en el que vamos a aprovechar para hacer una especie de balance de situación para el que sin duda pues es uno de los colectivos mayoritarios en este país. Me estoy refiriendo al de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Vamos a sondear qué resultados les ha dejado el pasado 2017 y sobre todo a ver qué cambios son los que les van a afectar en este recién comenzado 2018, y lo hacemos conversando vía telefónica unos minutos con don Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Señor Amor, buen día, y antes que cualquier otra cosa, muchísimas gracias por atender esta llamada de La Cerca. ¿Qué tal está? Muy bien, muchas gracias y buenos días. En líneas generales, ¿cómo se podría decir que ha sido el año 2017 para los trabajadores autónomos y las trabajadoras autónomas de este país, señor Amor? Bueno, ha sido un año de tránsito, un año donde ha habido más luces que sombras, pero también es verdad que ha sido un año donde el crecimiento del empleo, el crecimiento de la economía, la mejora del consumo ha hecho que cada vez más autónomos pues facturen más. Sí es cierto que todavía hay un 25% de autónomos que no ha conseguido remontar el vuelo, pero sí es verdad que hoy 3 de cada 4 autónomos pues sus negocios facturan más que el año anterior. Sí es verdad que hemos tenido un crecimiento neto de autónomos muy tenue, porque sobre todo en el último trimestre, ante la entrada de nuevas medidas el 1 de enero del año 2018, se han, digamos, prorrogado o guardado en un cajón las altas, Ujú. pero sí es verdad que ha sido un año que ha tenido importantes luces con la aprobación en el Congreso de los Diputados y en el Senado de la Ley de Medidas Urgentes para el trabajo autónomo, que viene a dar respuesta a muchas reivindicaciones históricas del colectivo. Bien es cierto, esa ley de reformas urgentes del trabajo autónomo que se aprobó el pasado octubre supuso cambios legislativos en cuestiones pues como la cotización, la fiscalidad, los derechos laborales o incluso la contratación. Y muchos de ellos precisamente han entrado en vigor, como bien decía, este pasado 1 de enero de 2018. ¿Cuál es la foto actual del panorama o de las circunstancias que afectan al trabajador autónomo y qué suponen pues cambios con respecto al pasado inmediato, señor Amor? Bueno, el trabajador autónomo poco a poco ha ido ganando derechos, ha ido ganando mayores niveles de protección y bueno, esto refleja datos como los que conocimos la pasada semana de Seguridad Social, que pone de manifiesto que cada día hay más autónomos empleadores, es decir, más autónomos que dan empleo, hay menos autoempleados, hay mayor consolidación de los negocios autónomos, ya 3 de cada 4 autónomos tienen más de 3 años de antigüedad y apenas un 14%, es decir, en torno a unos 500.000 autónomos son los que tienen menos de un año, lo que pone de manifiesto que, bueno, frente a lo que algunos creen que se dan de alta autónomos y enseguida se dan de baja, esto no es lo cierto y esto no son los datos que refleja la seguridad social. Es verdad que tenemos en torno a 500.000 autónomos que van dándose de alta y de baja frecuentemente a lo largo del año, pero hemos visto que en los años incluso complicados de crisis los autónomos han consolidado la actividad. Y la ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo lo que va a hacer es facilitar la vida, ¿no? Y eliminar trabas, dotar de mayor protección social, incluso, bueno, para los nuevos emprendedores extender la tarifa plana de 50 euros a un año, que esto va a ser va a provocar que aflore mucha economía sumergida, ¿no? Yo siempre lo digo, para un autónomo que ya está consolidado, cuando me dice, oiga, y lo de la tarifa plana es que solamente para los nuevos. Mire, yo prefiero que la tarifa plana esté ahí, siempre es preferible que la gente esté dentro del sistema, en lugar de hacer la competencia desleal a los autónomos, pues fuera del sistema o en la economía sumergida. ¿Cómo afecta y hasta qué punto pues el hecho de que todavía no haya unos presupuestos generales del Estado aprobados para este 2018 en el colectivo de trabajadores autónomos? ¿Qué cuestiones quizá puede ver paralizadas y hasta qué punto pues supone un conflicto? Bueno, en torno a medio millón de societarios han sido personas de las que han tenido que soportar el hecho de que no haya presupuestos generales.
frente a lo que establece la ley de medida urgente, el hecho de que no haya presupuestos, pues a estos autónomos se le ha subido la base mínima de cotización un 4%, ¿no? Lo que ha subido el salario mínimo. Esto es algo, bueno, pues que no es bueno. Los presupuestos generales son buenos siempre porque dan estabilidad, mejoran la confianza, pero además estos presupuestos, tal y como estaban planteados, tenían reducciones de cargas tributarias para muchos autónomos, ¿no? Que tenían unos ingresos más bajos, pero además establecía la mejora establece la mejora de la protección por paternidad, mejora también el salario de funcionarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que no es bueno que en España no haya presupuestos. Cuando hay presupuestos hay estabilidad y tranquilidad, y yo espero que lo antes posible los grupos políticos se pongan de acuerdo y den a la ciudadanía española unos presupuestos que son necesarios. Mientras tanto están prorrogados, pero sí es verdad que estos presupuestos contienen medidas y se tienen que aprobar cuanto antes. ¿Cuáles son las nuevas deducciones para autónomos que ha traído consigo este nuevo año 2018? Bueno, sobre todo una de las que nosotros nos llama o más hemos reclamado es que hasta ahora un autónomo pues no tenía una seguridad jurídica en cuanto a lo que se llama los gastos de deducción o de la deducción por gastos de manutención, ¿no? Y el hecho de que a partir de ahora un autónomo pueda deducirse hasta 26,67 euros diarios, el doble si pernocta fuera de casa, pues esto es algo importante. Hay que tener en cuenta que hay muchos autónomos que comen fuera de su casa, que a veces había que demostrar cuando tenían una inspección que esos gastos estaban afectos al trabajo. En estos momentos, con la nueva deducción, solo son dos obligaciones las que hay que cumplir. Una que se haga en local de hostelería y otra que sea el pago telemático. Pero para que usted se haga una idea, ¿no? Un autónomo que coma 60 días fuera de su casa va a poder deducir pues 1.600 euros, y el autónomo que coma 120 días fuera de su casa, pues va a poder deducir hasta 3.200, teniendo en cuenta que hay más de 800.000 autónomos que trabajan en fin de semana y que evidentemente estos gastos también pueden ser en días festivos, tal y como al final quedó reflejado en la nueva ley. Pero además los autónomos van a poder deducirse hasta un 30% de los gastos de luz, agua, teléfono, gas, internet, de los metros que tiene declarado en modelo 036 o 037 y que dedica en su vivienda a la actividad del negocio. Aquí estamos hablando de en torno a unos 400.000 autónomos que tienen un trabajo en casa y que bien pueden deducirse hasta el 30% de esos metros. Yo creo que esto se ha quedado corto, creo que el 30% es poco, se tenía que haber llegado a un 50%, pero es evidente que es un importante avance. Y en cuanto a los cambios que están llegando este 2018 en materia laboral, por ejemplo, sobre bonificaciones a la contratación, a derechos o incluso a salud laboral, ¿cuáles son las grandes novedades? Bueno, por ejemplo, que se pueda contratar a un familiar, a un ascendiente o descendiente en el régimen general y poder acceder a las ayudas a la contratación indefinida. Siempre lo hemos reclamado, ¿no? Para un autónomo siempre era más rentable contratar a un extraño que a un familiar suyo, porque cuando estábamos hablando de ayuda a la contratación, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como en el ámbito del Estado, pues siempre se quedaba fuera el familiar, el ascendiente o descendiente. Pero además se establece también una ayuda para los autónomos colaboradores, que van a tener una importante bonificación en la cotización. Se mejora o se reconoce el accidente in itinere para los autónomos y, bueno, también en materia de protección social hay que decir que tanto la maternidad como paternidad, cuando un autónomo o autónoma tenga el descanso por maternidad o paternidad, pues va a tener una importante bonificación de la cuota durante los meses o las semanas que dure la maternidad o la paternidad. Poco a poco dando pasos necesarios de cara al futuro mejor del colectivo. Señor Lorenzo Amor, ¿cuáles han sido también pues las relaciones con las administraciones y con otros agentes sociales en eso que se viene a llamar diálogo social? ¿Se han dado pasos también en este sentido a lo largo de los últimos meses? Bueno, la ley contempla que hay que marcar la representatividad en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor, es decir, antes del 26 de abril. Yo espero que esto se cumpla,
pero también marca que en el plazo de un año, es decir, antes del 26 de septiembre, los autónomos deben estar ya en el Consejo Económico y Social. Yo tengo que decirle que lo que es nuestra organización, la mayoritaria en el ámbito de los autónomos, tenemos un contacto fluido y un diálogo abierto e importante con el Ministerio de Empleo, con las fuerzas parlamentarias, y eso es lo que nos permite que en estos momentos estemos trabajando en medidas que quedan, estemos trabajando en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, en que haya un régimen sancionador para combatir la morosidad, o en la subcomisión del Congreso, que también tiene que estudiar una serie de reformas que están pendientes. Pero esto se puede alcanzar gracias a ese diálogo que le digo que hay constante y fluido con el Ministerio de Empleo y con el resto de los grupos parlamentarios. Si a los autónomos nos va bien, a España le va mucho mejor. Pero para que a los autónomos le vaya bien, hay que seguir tomando medidas, eliminando trabas, fomentando la contratación. Ya hay 968.000 autónomos que dan empleo. Cada día España gana tamaño empresarial porque cada día hay más autónomos empleadores, pero sí es verdad que, como le digo, quedan muchos temas pendientes que hay que trabajarlos día a día. Finalmente, señor Amor, y atendiendo a una radiografía económica y social del país y al futuro en este sentido, ¿cómo cree que está afectando y puede seguir haciéndolo pues esa situación de inestabilidad territorial que sí es verdad que tiene su foco en Cataluña, pero que provoca también ciertas incertidumbres al conjunto del país en lo que a inversiones y dinamismo empresarial pueda referirse? Bueno, Cataluña siempre ha sido una locomotora en la generación de empleo y en actividad económica. Que en estos momentos se viva este circo, esta situación de incertidumbre, y bueno, sobre todo en muchos casos que los dirigentes políticos pasen de las estructuras que tiene un Estado de Derecho, es complicado. Eso genera inseguridad jurídica y no es lo mejor ni para la democracia ni para el Estado de Derecho, y evidentemente para la generación de empleo, para la certidumbre y la generación de riqueza. Y sobre todo, bueno, en estos momentos los datos están ahí, ¿no? Hemos visto como los últimos prácticamente 4 meses ha habido situaciones complicadas y parámetros económicos que han reflejado cómo la situación política o la situación de inestabilidad se traslada a la situación económica. Ojalá esta y otras cuestiones se vayan poniendo ya punto y final, y también pronto tengamos esos presupuestos generales del Estado que, como ha subrayado, son necesarios igualmente para el colectivo autónomo. Ojalá este 2018 sea un año positivo y les siga yendo bien para que a España, como bien ha dicho, le vaya mucho mejor. Un placer conversar con usted, señor Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Un saludo y gracias. Gracias, un saludo.